Vamos con nuestro tercer iTalker, también de la familia de los iTalkers, reciente además. Francisco Escobar, ingeniero superior aeronáutico en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica del Espacio de la Politécnica de Madrid. Amplia experiencia en arquitectura, integración global de fuselajes, basada en 36 años de experiencia en la participación del proceso de fuselaje de principio a fin en un entorno multidisciplinario y de ingeniería concurrente, desde materiales hasta diseño, tensión, fabricación, pruebas, certificación, soporte en servicio, con especial foco en materiales compuestos, diseño integrado, arquitectura, fuselaje, sistemas industriales, evaluación de costos y CAPEX, y estrategia industrial RANUP, todo ello desarrollando su carrera profesional en Airbus en los últimos años. Paco, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se oye? Gracias, Pedro. Gracias a iTalks por la invitación y poder disfrutar de esta magnífica feria, este magnífico entorno industrial. Luego daremos una vuelta. Como habréis visto en el título, traigo aquí una ponencia más enfocada en los aspectos técnicos, incluida la industrialización de la experiencia Airbus para grandes componentes de materiales compuestos. En la gráfica veis un pequeño resumen de lo que ha sido la historia de Airbus Operaciones, Airbus División de Aviones Civiles, de la aplicación de los materiales compuestos. Empezamos en los antiguos wide bodies. Airbus creó esa tipología de avión, donde luego veréis en los detalles se hicieron las primeras pequeñas desarrollos, más como un hito tecnológico de probar estos materiales compuestos para la aplicación en estructura primaria. No voy a pasar por todo el histórico, pero el culmen ha sido el 350, donde ya en estructura hemos llegado a una implementación de más del 50% en peso estructural de componentes de materiales compuestos. Esto, en el coloquial, diríamos que toda la estructura de estos aviones de nueva generación son de materiales compuestos. Este 53% deja fuera elementos que tecnológicamente, incluso yo creo que estaríamos todavía muy lejos de poder implementar. Estamos hablando del tren, estamos hablando de zonas de pilones, estamos hablando de otros elementos metálicos que no se pueden cubrir. Eso, digamos que es el límite casi exponencial de las aplicaciones de los materiales compuestos en la aeronáutica y en la aeronáutica civil en particular. Aquí el mensaje no son solo los datos de esta evolución de los materiales compuestos. Esto no es, decía en la grabación del iTalks, esto no es simplemente un histórico cronológico, esto tiene detrás, ilustra lo que supone desde el punto de vista de desarrollo tecnológico llegar a tener estos niveles de implementación de estructuras y de materiales compuestos avanzados en la estructura primaria del avión. Esto implica muchas cosas, luego lo contaré más en detalle, pero implica todo, los materiales per se, implica el diseño de avión, implica las regulaciones, implica los desarrollos, implica la industrialización, muy importante. Traigo aquí varias fotos donde se visualizan esos componentes. La mayoría de las fotos que veréis de este tipo, algunas son de mi amiga excompañera, pero sobre todo amiga Teresa, y de su planta de Illescas, donde realmente es un hito en la industria española, esa planta que tiene Airbus en Illescas. No solo por la planta de Airbus, sino por todo el medio industrial alrededor de la planta, incluida la industria española, como luego también detallaré en algunos sistemas. Aquí veis unas muy pocas fotos de lo que yo considero grandes hitos en la aplicación de los materiales compuestos. Arriba a la izquierda, una foto en blanco y negro, pero está el venerable VTP, la primera deriva vertical, que fue estructura primaria de los wide body de la familia 310. Fue el primer elemento certificado en la industria civil para este tipo de materiales compuestos. De ahí se derivó muchos de los otros componentes que
que veis ahí, tanto en la parte superior, grandes componentes de superficies sustentadoras, estabilizadores horizontales, etcétera, un estabilizador completo, y los componentes de fuselaje, que es una de las áreas de mayor interés y en el perímetro que cubrimos en Airbus España. Ahí veis dos elementos de nuevo desarrollo, hitos históricos. Primera pieza de materiales compuestos implementada en fuselajes se desarrolló y se industrializó en España para el 380, en la primera década del siglo XXI. Y el culmen es el elemento que veis abajo a la derecha, es la sección del fuselaje posterior del 350, que veíais antes en la gráfica, que es el primer componente, es una sola pieza cocurada, 360 grados, un barril completo, también uno de los hitos tecnológicos más importantes. Encima de ellos veis una pieza que parece menos irrelevante, pero también es muy importante. Es de las pocas piezas que existen en la industria civil de gran tamaño que no son en Airbus, que no son de material preimpregnado, son de material de fibra seca de inyección, pero es el componente integrado más grande que está certificado ahora mismo volando en los aviones. He dejado por separado ilustrar quizá el componente más relevante en el estado del arte actual, sin duda, que son los paños del ala del A350. Estos paños están desarrollados conjuntamente para todo el ala, aunque en la industrialización final están repartidos entre nuestra planta en Stade, en el norte de Alemania, cerca de Hamburgo, y la planta de Illescas, que refería Teresa. Llevan una industrialización común, llevan un desarrollo común, llevan incluida la parte productiva y la parte de los sistemas industriales de ambas plantas, son casi especulares para tomar beneficio, el programa tomar beneficio de las máximas sinergias en las tecnologías y en la industrialización. Este componente es el componente de materiales compuestos ahora mismo más grande de la industria en general y de la industria civil en particular. Estamos hablando de 100 metros cuadrados de componente, una sola pieza, en este caso copegada. Estamos hablando de 2 toneladas y pico por paño, no puedo daros más detalles, pero esto está industrializado y esto está hecho con la industria española y esto está hecho en la fábrica de Illescas que tiene Airbus. Ligado más a los sistemas industriales, quería traer unas pinceladas de qué supone en los materiales compuestos en general en la industria aeroespacial, pero en los materiales compuestos sobre todo, la importancia de los sistemas industriales. Aquí veis unas fotos de aquí y de allá de grandes componentes, grandes utillajes para los componentes que hemos visto antes, grandes sistemas de máquinas. Como decía Teresa, la industria española ha tenido gran relevancia en general, pero sobre todo en las últimas década y media, para estos desarrollos. Los materiales compuestos, también lo indicaré después, en general la industria aeroespacial, el desarrollo de estructuras o de otros sistemas, pero sobre todo los materiales compuestos, no se entiende sin desarrollar en paralelo los procesos de fabricación, los sistemas de control, los sistemas productivos y la industrialización. Y es muy importante la involucración de toda la industria. Los ejemplos de matricería que pongo aquí, de utillajes, etcétera, de máquinas, de robótica, son claves en las aplicaciones de materiales compuestos. Aparte de la parte más hardware industrial, estamos hablando también de la digitalización. La digitalización está aquí, lleva décadas, en el 380 en Airbus, el 380, principios del siglo XXI, ya teníamos maqueta digital configurada, ya teníamos sistemas digitalizados, pero fue solo la génesis de lo que el futuro nos depara y nos obliga. Yo aquí personalmente tenemos ciertas peleas internas en la industria. La digitalización no deja de ser una herramienta, no puede ser el fin. La digitalización es la herramienta, pero ahora mismo estamos en un mundo en el que o vamos al 100% digital en general y en particular en esta industria y en particular en lo que tenemos a futuro de mejoras de la producción, mejoras de los costes, nuevos desarrollos, que sin la digitalización estaríamos muertos. Estoy hablando de la digitalización básica, estoy hablando de tener todas las herramientas digitalizadas, pero también todas las herramientas conectadas.
¿vale? Estamos hablando también de Big Data, estamos hablando en terminología Airbus, lo que llamamos el Digital Twins. Es más amplio, pero se ilustra muy bien con los dos grandes ramas gemelas del desarrollo y de la producción, que son la ingeniería y la fabricación y la industrialización. Estamos hablando del Skywise. Skywise es un término Airbus, pero que entiendo que es conocido en la industria. Tenemos digitalizados ahora mismo, los últimos datos que tengo en la cabeza, creo que son hasta 8.000 usuarios de control de datos. Tenemos digitalizados los aviones de las aerolíneas en serie para un control masivo de todo. Hay datos técnicos, hay datos de operación, hay datos de mantenimiento y esa es una base, por ejemplo, es un buen ejemplo del Big Data que ahora mismo está soportando el aprendizaje y el control de los aviones en servicio, de las flotas en servicio, pero cómo preparar también el futuro. Como decía antes, la importancia de la ingenierización y el trabajo conjunto con la parte industrial. Pongo aquí de fondo un esquema muy simplificado de lo que fue la génesis del desarrollo del A350. Me estoy retrotrayendo 10 años, pero se hizo en un plató centralizado, en nuestra central de Toulouse, con todas las funciones implicadas y con un foco especial a las áreas base de ingeniería, pero no solo. Los sistemas industriales, yo en aquella época pertenecía a la organización industrial de nuestra empresa y teníamos un equipo central, estábamos desplazados durante todo el desarrollo en Toulouse, desarrollando los procesos, desarrollando los sistemas industriales, trayendo de la mano a todos los proveedores de máquinas, de robótica, de utillajes, en un solo grupo de trabajo centralizado, 100% centralizado en Toulouse. También estaba, me gusta reseñar, fuera de la típica pareja producción, industrialización, ingeniería, estaba costes, estaba procurement central, la gente de compras, de sistemas, etcétera, etcétera. Hablando de los costes, también traigo esta gráfica. Existen gráficas semejantes en toda la literatura. Para mí esta particularmente me gusta bien porque es un cartoon que ilustra muy bien la importancia de ese trabajo en concurrencia, ese codiseño que explicaba antes, sobre todo por la parte industrial y la parte de producción. La gráfica, el diagrama vertical en negro indica, los números son generales. Esto para un programa concreto, una industrialización concreta, un componente concreto pueden variar, pero el mensaje es que aunque en los costes de desarrollo la ingeniería puede contribuir, en el eje rojo puede contribuir con muy poco, un 5 o un 10% en los puros costes de desarrollo, la implicación que tiene en los costes finales de no haber trabajado y no haber anticipado desde el principio todos los grandes problemas de estos sistemas es clave. Ese 70% en algunas aplicaciones muy complejas puede ser hasta bastante más grande. Otra parte que es también se ha remarcado antes por Teresa, pero yo aquí voy a entrar en casos más concretos. La parte de sostenibilidad, la parte medioambiental. En Airbus, desde hace ya unos pocos años, antes de la desgraciada COVID, ya implementamos unos sistemas de análisis de impacto medioambiental. Por sus siglas en inglés, LCA, Life Cycle Analysis. ¿Qué significa esto? Estamos implementando cuando hacemos estudios comparativos, cuando hacemos estudios de industrialización en los nuevos desarrollos, el programa de predesarrollo que estamos trabajando intensamente en Airbus se llama eAction. Hacemos estudios específicos de sostenibilidad en todos los ámbitos. Estamos hablando de generación de la propia materia prima, previa a que llegue a las plantas de Airbus. Estamos hablando de los sistemas de desarrollo y los sistemas de producción Airbus. Estamos hablando de la vida operativa del avión. Estamos hablando del el retiro del avión, el reciclado, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, desde hace años, en estos nuevos estudios, Airbus ya implementamos, aparte de los análisis básicos, técnicos, conceptos, materiales, industrialización, costes, estamos obligados a hemos implementado unos estudios de ciclo de vida medioambiental.
cualquier ejercicio actual, podría poneros varios ejemplos de ese programa y acción que refería, un trade de materiales, que es el que mejor lo puede ilustrar, cuando comparamos si una determinada área de la estructura, del fuselaje, de las alas, de los empenajes, entre materiales compuestos avanzados, qué tipo de familia, qué tipo de industrialización, para compararlo con un material metálico, hacemos este estudio. Se hace ese estudio y hay que presentar los estudios a los programas. Como podéis imaginar, aunque ya llevamos años, parte del aprendizaje, parte de los estudios es desarrollar, refinar el tipo de estudios y el tipo de análisis que hacemos para estos estudios medioambientales. Un último hito tecnológico es referir que lo que en Airbus estamos focalizados ahora mismo también, fuera ya de lo que es el puro industrialización de los materiales compuestos, cómo involucrar nuevas tecnologías, llamémosle paralelas. Estamos hablando de Structural Health Monitoring, que son las cifras en inglés de monitorización continua del avión y en particular de la estructura, tanto en propio desarrollo, flight test, ingeniería, pero también en servicio, muy importante en servicio. Y estamos hablando de otros nuevos desarrollos que en general van a mejorar la arquitectura del avión, pero sobre todo tienen gran importancia en las posibilidades que nos dan los materiales compuestos. Estructuras morphing, estructuras biónicas. Lo que veis a la derecha arriba es un ejemplo real de un desarrollo que estamos haciendo para un ala flexible con superficies de control biónicas. Y ya para terminar, un flash de en qué estamos ahora mismo mirando al futuro. Como entiendo que es conocido, estamos todos en el problema medioambiental. Ahora mismo el futuro a medio largo en la industria aeroespacial de grandes aviones pasa por el hidrógeno, en general y en particular el hidrógeno criogénico. En Airbus estamos desarrollando varias plataformas en paralelo para ver las aplicaciones del hidrógeno, y en particular, decía, el hidrógeno criogénico, en una primera plataforma de avión medio, 100 pasajeros, 1000 millas náuticas, para subir al desarrollo, al siguiente desarrollo que entendemos que sería el reemplazo de los aviones de nueva generación, 200 packs, 2000 millas náuticas. El mensaje aquí es la importancia y la oportunidad que nos dan los materiales compuestos para estos nuevos desarrollos, por arquitectura general de avión, por integración, por optimización en la integración y sobre todo por la capacidad de industrializar con altas cadencias de producción, buscando ahorros en costes, buscando el mejor equilibrio en la solución técnica y la solución medioambiental. Y con esto doy por terminada la charla. Muchas gracias.